Estamos de regreso, hablemos hoy junto a Christopher Murray, estamos hablando de lo que es su documental junto a otros realizadores, propaganda, estamos analizando las campañas electorales, Christopher. Y bueno, estamos dentro de un teatro, la gente se ha dado cuenta, por favor, adelante, el Teatro Condel. Yo decía en el inicio de mi intervención que el Teatro Condel y el teatro, se nos viene el espectáculo, la farándula a la mente. La política se está transformando mucho en eso, a partir, por ejemplo, de la mirada que ustedes tuvieron de un momento donde pareciese que todo lo visual tiene una explosión, y donde el espectáculo entra, pero de lleno, a convivir con la política. O sea, yo creo que hay que entender que también es una campaña, un momento especial, pero también súper significativo de cuando la política realmente se pone de manera explícita a hablar a la ciudadanía, justamente porque ahora la necesita para poder nutrirse. Entonces, yo creo que hay un trabajo político claramente un poco más invisible, que es territorial, digamos, que es de día a día, pero lo que es interesante visualmente en una campaña es que justamente se exacerban, siento yo, ciertos atributos que hablan acerca de que uno se pregunta, digamos, cuál es la real conexión y motivación de las personas a la hora de enfrentar un proceso democrático como una campaña presidencial, donde, como tú dices, en el mal sentido se convierte más bien en un espectáculo, se convierte también en tratar de ganar la mayor cantidad de espacios mediáticos simplemente para poder impactar respecto al nombre, más que los espacios reales para poder construir debate programático, que yo creo que es como la utopía que uno tiene respecto a cómo se debiera enfrentar una elección y que le da sentido a la democracia. Exacto. Ahora, Christopher, el tema de las emociones. Ustedes, como realizadores, como personas de la imagen, del cine, del documental, saben trabajarla. La política pareciera que durante la última década está utilizando, bueno, la verdad que las primeras campañas electorales, los registros de Roosevelt, ya desde aquella época, en la política norteamericana, empezaron a trabajar con publicistas, empezaron a trabajar con expertos de no solo el marketing, sino también de la imagen. ¿Hasta qué punto crees tú, también desde tu conocimiento en estas áreas, la emoción o la provocación de la emoción motiva el voto? O sea, yo creo que en las condiciones en las cuales se desarrolla actualmente, yo creo que es fundamental y quizás el motor más importante, sin duda. Yo creo que la generación de un vínculo emocional en el sentido positivo puede ser, claro, establecer confianza, etcétera, pero cuando solamente eso, creo yo que uno cae dentro de una frivolidad que es bien peligrosa. Y por eso yo te hablaba la otra vez, como yo siento que Chile es un país donde la lógica de mercado y competencia ha tomado espacios que no le corresponden, dejando de lado la gran discusión acerca de espacios como la salud, como la educación, pero yo creo que cuando hay una ciudadanía que está un poco entrenada respecto a relacionarse emocionalmente, digamos, con esta especie de productos que son los productos del mercado, y eso un poco lo traslada al sistema político, y yo creo que se empiezan a producir conflictos. Y como digo, la única manera de romper eso, creo yo, es que haya una clara comprensión respecto al sentido democrático y de la elección de representantes. Y eso pasa por, en el fondo, cambiar la cultura respecto a que el mercado invade todo, sino que el mercado se abstiene, digamos, se circunscribe a cierto espacio, pero que la política tiene que ver con una convicción real respecto al involucramiento país que uno tiene y la idea que se tienen que desarrollar, y eso pasa netamente, creo yo, por temas de educación cívica y cómo eso se va metiendo en la raíz, digamos, de lo que la ciudadanía espera de un sistema. Uno de los seguimientos del documental Propaganda, estamos junto a Christopher Murray, uno de sus realizadores y directores, es el seguimiento a Franco Parisi. Este verdadero candidato que comenzó a tener un posicionamiento muy rápido, muy efectivo, un conocimiento previo, lo que hablábamos antes también, en la televisión, en una forma de analizar la economía, en una forma de que el sistema en sus beneficios pudiese llegar a todos. Algunos hablan de un populismo derechamente, pero ¿cuáles son las características, crees tú, Christopher, que viste que motivaron a este personaje a crecer tanto, o al menos a llamar la atención, no solo de ustedes, sino también de buena parte de la prensa y de los medios de comunicación en Chile? Sí, es un fenómeno súper interesante, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con que, por una parte, lo que hablamos del conocimiento previo. Yo creo que el capital, digamos, de aparecer en la tele, de tener un programa, de ser un personaje mediático, claramente deja establecido como un piso súper importante. Y es por eso también que para las elecciones parlamentarias o municipales muchas veces también se ocupa ese mismo capital político que tienen comunicacionalmente ciertos actores o personas que corresponden a otro lugar y se lo convencen para estar en política, porque justamente es súper relevante. Y eso se combina con algo que yo creo que también es un poco peligroso, porque claramente había por una parte un programa que estaba basado más bien en medidas concretas y efectivas, en términos como de operación rápida,
más que una especie de proyecto Claro. un poco más abarcativo, y eso a mí siempre me ha llamado la atención, que eran como medidas que te pueden hacer sentido rápidamente, sobre todo apoyándose en el descontento respecto a cómo funciona implacablemente, digamos, las empresas contra la ciudadanía en un sistema de abuso, etcétera. Entonces, tener medidas concretas para eso puede ser súper atractivo, pero a la vez súper peligroso en el sentido que esas no necesariamente están adscritas como a un gran proyecto político que tenga sustento, digamos, ciudadano y que por lo tanto le pueda dar un sentido y un colchón a esa medida que es específica. Sí. Bueno, mucho se dice de la última campaña que Evelyn Matei, por ejemplo, desde la Alianza estuvo muy sola, estuvo muy abandonada, que no tuvo mucha ayuda en términos real y concretos. Al momento del montaje de la campaña, de lo que ustedes pudieron observar, ¿se dio tal situación, crees tú, o no es percibida? Respecto a lo improvisado que puede No, haber o, sido, o del mismo apoyo de otros actores Sí. de la derecha que estuvieron con ella, porque cuando Sí, uno absolutamente. observa la campaña de Michelle Bachelet, la verdad que hay un ejército de gente, todo. Pareciera que no fue tan así con Evelyn Matei. Sí, yo creo que esta elección, particularmente para la derecha, debe haber sido súper dolorosa, sobre todo porque dejó explícito, creo yo, como un problema que yo creo que es muy de la derecha, que en el fondo tiene que ver con una falta de sentido de diálogo y de construcción de proyectos colectivos, donde empiezan a pesar más los caudillismos, Claro. empiezan a pesar más, digamos, como el propio beneficio más que el proyecto colectivo. Yo creo que en esta elección, yo creo que quedó claro, digamos, que había muchos cuchillos de un lado para otro. Y lo que uno puede notar desde donde trabajó uno es que claramente es una campaña que se hizo muy última hora, donde todo era bastante como improvisado en términos programáticos, en términos del relato que se quería comunicar a la ciudadanía, y que claramente detrás de eso no había una coalición o un grupo político que estuviera apoyando de manera consistente la candidatura de Evelyn Matei. Yo creo que eso es claro también en sus resultados y que yo creo que va a llevar a la derecha a tener una reflexión respecto a cómo están llevando a cabo el ejercicio democrático súper interesante también. Claro. Ahora, Christopher, estamos en el cine, Condel, estamos a la espera, la gente ya está llegando, tú estás recorriendo buena parte del país, el territorio nacional, mostrando, como muchos documentalistas lo hacen en nuestro país, de manera casi épica, podría decirse, de manera de un emprendimiento, mucho esfuerzo. ¿Qué te gustaría a ti instalar? ¿Qué semilla te gustaría instalar en toda la gente que pueda ver tu documental? A mí me gustaría instalar una inquietud. Yo creo que el documental genera una incomodidad y una inquietud que cuando uno lo está viendo, uno por una parte se entretiene, se ríe, pero es una risa que por un lado también tiene un drama oculto. Y ese drama claramente es pensar de que de aquello que me estoy riendo inevitablemente, o que estoy contando absurdo, inevitablemente también es el sistema en el cual estamos inmersos respecto a cómo conducimos el país. Entonces, es algo que al final del documental, más que dejarte con una sensación de alegría, te deja con una incomodidad. Y nosotros lo que queremos hacer claramente en ningún caso es denostar la acción política como idea, sino tiene que ver más bien con una forma de enfrentar la política y comprenderla y de cómo se lleva a cabo, que yo creo que hoy en día está en crisis y ojalá que esa incomodidad más bien motive una reflexión respecto a cómo construirla hacia adelante, más que simplemente una apatía aún mayor. Y eso yo lo he conversado con harto como político joven, ¿no es cierto?, que como que está surgiendo, que claramente ve eso y hay una incomodidad, pero también hay reconocimiento de que hay mucho de verdad también lo que se está mostrando, Sí. porque son cosas que suceden, pero cuando eso motiva las ganas de querer hacerlo mejor, creo que es positivo y nosotros al menos queremos instalar esa inquietud, porque creemos que una obra de arte o una obra documental, su principal rol es instalar una pregunta, incomodar, porque si se trata solamente como de estar afirmando cosas que ya existen o de lugares comunes, nos quedamos estancados y la obra tiene poco sentido. Yo creo que esta película tiene harto sentido. Sí. Hay quienes dicen que no solo se necesita una educación para mirar los medios, sino también una educación para entender, para blindarse ciertos aspectos de las campañas electorales. Absolutamente. ¿Tú compartes esa idea? Sí, o sea, yo creo que... Y eso tiene que ver con la preparación también de cómo estamos cultivando ciudadanos y educando cívicamente a los ciudadanos. Yo creo que cuando uno alcanza niveles o sea, como país, de desarrollo, digamos, político respecto a la importancia de la política. Recordemos que en Chile yo creo que la democracia pasa por periodos de desajuste, que todavía gente se cuestiona si realmente vivimos una plena democracia, claro, porque hay cerrojos, digamos, heredados, porque uno siente que las elecciones vienen ganadas de antes, en el caso de las parlamentarias, porque vienen empatadas por un sistema binominal que funciona como una suerte de candado, digamos, democrático. Entonces, yo creo que en el momento en que entendamos cuál es el real sentido de la democracia y seamos estar convencidos de que estamos realmente bajo un régimen democrático a la altura de lo que la ciudadanía exige, uno va a poder, en el fondo, ser mucho más sofisticado a la hora de vivir una campaña y de esa manera poder ser más tajante al hecho de no tener que invadir la ciudad con sonrisas, porque en el fondo
los medios de comunicación van a ser encargados también de instalar aquellos temas que van a motivar finalmente a la gente a votar. Christopher, lo que yo me he dado cuenta, por lo menos de los últimos 2 años, a propósito de lo que hablábamos, los movimientos sociales, la irrupción de nuevas inquietudes, llevadas por, además, un rango etario diferente, de lo que ha sido la tradición política, por lo menos de los últimos 20, 25 años, y quizás más. Es decir, protagonistas sub 30. Tú tienes menos de 30 años. 28. 28. Han llegado al Congreso muchachos también de menos de 30 años. Hablo de muchachos porque son muy jóvenes. Sí. ¿Tú sientes eso lo mismo? ¿Que se están abriendo espacios? ¿O ustedes se han ganado esos espacios pero con sangre, sudor y lágrimas? Utilizando también una vieja frase política. O sea, yo creo que son dos fenómenos distintos, lógicamente. Lo que sucede en el mundo artístico, yo creo que es distinta a la lógica que lo que está pasando en el mundo político, que yo creo que es sumamente interesante, porque en el fondo yo creo que desde el 2011 y digamos la culminación del movimiento social, donde empezó a tener como una posición mediática súper como importante, de impacto respecto a las demandas, fácilmente digamos comunicable y comprensible por la ciudadanía, yo creo que también instaló, o sea, como que corrió la barrera a lo posible. Corrió la barrera lo posible y nos dimos cuenta de que el canon político de las dos grandes, digamos, coaliciones y de los políticos que venían, digamos, desde la tradición ya como que estaba un poco en crisis. Yo creo que hubo una necesidad de entender que había que renovar ese Parlamento, que ese Parlamento tenía que, de cierta manera, acoger como fuera aquellas demandas que se estaban escuchando, o al menos a los protagonistas de esas demandas, porque hacía sentido que así fuera, porque un movimiento social que tenía niveles de aprobación bastante altos en términos de su demanda y de soporte, no tiene mucho sentido si eso de alguna u otra manera no está representado en el lugar donde justamente esas ideas se están trabajando, que es el Congreso del país. Entonces, yo creo que a la hora de votar hubo mucha convicción respecto a que esa renovación era necesaria y por lo tanto yo creo que es un momento muy, muy interesante que hoy en día ellos sean agentes clave dentro del Congreso y la voz y las propuestas que antes se hacían desde la periferia, por así decirlo, presionando, hoy día sean parte de los espacios de poder tradicionales. Y cuando tú quisiste proyectar tu idea de hacer un documental que finalmente entra de lleno en la política, sí, entrará al backstage, entrará en sus formas, en un periodo particular como son la campaña electoral, pero ¿qué te decía tu entorno? ¿Que te miraban extraños? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué no otro? Porque también a romper un poco la tradición de lo que ha sido quizás el documental en otras áreas del ámbito social. O sea, yo creo que el documental en Chile igual tiene una tradición política, pero quizás lo interesante de este documental en ese sentido es que, claro, entra por otro lado, no un documental que tenga necesariamente una ideología tan patente, en el sentido, no un documental de propaganda, por así decirlo. Y tampoco un documental que sea un documental de denuncia propiamente tal. Yo creo que un documental que es bastante más analítico y reflexivo, es medio antropológico también en su sentido. Y yo creo que en Chile no hay una tradición muy fuerte de documentales sobre campañas políticas, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos hay documentales acerca de la campaña de Clinton. Hay documentales históricos respecto a cómo se hace una primaria, en el caso de Estados Unidos para la de Kennedy. En el fondo, en Chile eso ocurre muy pocas veces, de hecho hay muy pocas. Está la campaña de Allende, el tren de la, digamos, el tren de la historia, que es como un documental acerca de eso, pero muy poco. Y nos pareció interesante tomarlo desde ahí, sobre todo, como te digo, porque yo creo que una campaña genera una cantidad de situaciones que a veces son dramáticas, a veces son hilarantes, y por lo tanto nosotros que trabajamos desde las imágenes necesitamos un espacio donde estén sucediendo muchas cosas, todas interesantes, que sean visuales, y por lo tanto yo creo que la idea rápidamente tuvo acogida, porque era como, si hoy en día está tan en boga el tema, ¿por qué no hacer algo que sea sofisticado en su mirada, pero que también sea universal en su temática? Es casi un laboratorio lo que ustedes hicieron, una probeta, metieron ahí. Sí, absolutamente. Y ese es el valor también testimonial. El documental en el mundo se ha ido transformando en probablemente ese periodismo de investigación que no se hace. En ese periodismo de denuncia que probablemente los grandes medios de comunicación, las grandes estructuras mediáticas no tienen el tiempo ni los recursos ni les interesa tampoco. Finalmente, de todo lo que tú pudiste apreciar, Christopher, ¿cuál es el mensaje en torno al papel del propio periodismo, al papel de los periodistas sobre el particular? Y te lo dice una persona que participó además en el debate presidencial. Claro. Entonces, ¿cuál es la mirada también? ¿Hay complicidades también desde el punto de vista periodístico? O sea, es una gran pregunta, porque uno se pregunta en el fondo cuál es el rol de los medios en una sociedad. Y yo creo que claro, que el periodismo muchas veces cae en el problema de preocuparse solamente de informar y de transmitir un dato. Yo creo que cuando hay un periodismo realmente en profundidad, que investiga,
En el fondo ya no se trata solamente de transmitir datos, sino que se trata, digamos, de complejizar la lectura de las cosas, nutrirla de perspectivas nuevas, llevar a la ciudadanía o a las personas, digamos, a entrar a un mismo tema de distintos ángulos. Yo creo que eso es fundamental. Y justamente pasa también por esta lógica de mercado que estábamos hablando. Yo creo que cuando los canales empiezan a perder los espacios donde quizás una temática como la política quizás no tiene tanta demanda como otro tipo de productos de entretenimiento, uno siente que se empieza a perder el espacio y la urgencia por transmitir información en los espacios que se puede, creo que va debilitando también, porque los medios de comunicación tienen un nivel de impacto social radical y que yo creo que ninguna obra audiovisual podría llegar a tener por el tipo de exposición, de plataforma, de llegada, de equipo de trabajo que tienen. Y por lo tanto uno ahí se pregunta que el rol que claramente deberían hacer es generar justamente ese debate que las campañas no se ven, que ese debate programático que no se profundiza y generar esos espacios, porque esos espacios son casi exigibles, no tienen que ver con lógicas de mercado, tienen que ver con que públicamente uno empieza a abrir espacios que justamente tienden a fortalecer lo público, y fortalecer lo público es hacer que las personas se sientan activas de una sociedad donde no hay individuos, sino que hay una sociedad en comunidad. Exacto. Christopher, nosotros ya estamos llegando ya al final. Te quiero agradecer mucho todo lo que ha sido estos momentos, estos minutos, que para la televisión algunas veces pueden ser muy extensos, pero que para nosotros se están transformando en un pequeño oasis, en un pequeño recoveco dentro de las programaciones de la televisión abierta para eso, para dialogar, para hablar hoy de lo que está pasando. Y hablamos con Christopher Murray sobre puede ser esperemos que sea la primera de muchas otras obras que logren generar una serie de importantes reflexiones, debates también en la opinión pública, en los telespectadores. Aquí te están esperando también. Mucha suerte, Christopher, con todo. Muchas gracias por el espacio también, de poder profundizar en... Así es. Que creo que es bastante como necesario, sobre todo porque uno también a veces habla de la película solo como desde lo más sintético y ahora hay una oportunidad de poder profundizar, así que muchas gracias por el espacio. Agradecemos a ustedes también por su compañía siempre aquí en Hablemos Hoy, UCB Televisión. Recuerde acompañarnos en nuestros horarios y dejo la cámara con Christopher, que él tiene que emprender su rumbo, su camino. ¿El camino para allá? Por supuesto. Que te vaya muy bien. Chao.